Pueblerinas en la onda. Aquí tus pueblerinas de confianza. con las botas llenas de barro. Y la cabeza llena de ideas. Muy bien. Yo lo doy por mí. Genial. Genial. Pueblerina, aldeana, campesina, rústica, poco refinada, sin modales, sin gusto, paleta, atrasadas, carentes de amplitud de ideas o de puntos de vista. ¿Qué de pueblo eres? ¿Qué basta eres? ¿A cuántas de nosotras nos han denominado así alguna vez? ¿Y a cuántas de las personas que estáis aquí presentes os han llamado así alguna vez? Como hoy tenemos el lujo de tener público, pues os lo podemos preguntar directamente, vemos sonrisas, vemos que asentís. Brigitte Vasallo nos da cuenta del significado de estas palabras, o por lo menos de cómo algunas de estas las hemos utilizado o se vienen utilizando para denominar a la gente que vivimos en los pueblos. Y cómo el uso de estas palabras va cambiando con el paso de los años, transformándose en palabras cada vez más peyorativas, ¿no? En sentido cada vez más negativo, mientras avanzan el siglo XVIII o el siglo XIX, mientras la modernidad va llegando, la industrialización va llegando y el capitalismo va llegando. Y cómo este significado peyorativo pues, se va convirtiendo cada vez en pensamiento más hegemónico. Brigitte Vasallo, para quien no la conozcáis, es periodista a ratos, escritora a trompicones, mediadora intercultural a la primera de cambio, activista de las relaciones sexoafectivas alternativas y feminista, y no necesariamente en ese orden. Ella nos habla también de cómo este sentido peyorativo de las palabras empezó a ocurrir, ¿no? o ocurre en estos siglos. Por ejemplo, villano o villana, ¿no? Villano y villana significa vecino o habitador del estado llano en una villa o una aldea, a distinción de noble o de hidalgo, y a partir del siglo XVIII, durante el siglo XIX, este significado va cambiando, ¿no? Ahora para nosotras villano ya es otra cosa, ¿no? No solo es perteneciente a una villa, ¿no? Es interesante, Brigitte Vasallo lo cuenta y hace una explicación mucho más extensa que la que podemos hacer aquí, en un estudio que ella está haciendo en su página de Patreon, que se llama El milagro europeo. Allí habla del campesinado, de la historia del campesinado y sobre todo de las diásporas y de las migraciones internas durante el franquismo. Si no la conocéis, pues lo decimos ahí. Sí, porque Brigitte Vasallo nos habló del poliamor mucho y muy bien, pero también ahora está abriendo como nuevos caminos para repensar la ruralidad y también nos sirve como punto de referencia. Bueno, y también, como no podemos decir orgullosas que vino al primer encuentro de pueblerinas y que subimos todas en peregrinación a ese encino que nos acogió para que nos contara sus cosas en 2021, o sea, hace ya 4 años. La saludamos desde aquí. Saludico para... ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. La llegada de la industrialización, la tecnificación, las fábricas, la llegada de la modernidad, el colonialismo, el imperialismo, el desarrollo del Estado burgués y la economía de mercado transformará profundamente las sociedades y los contextos rurales. Y las zonas rurales se irán adecuando y se irán adaptando a un modelo productivo capitalista, que provocará cambios profundos en sus modos de vida y en sus formas de vida, ¿no? Son numerosos los estudios y las investigaciones que hablan de esto, de cómo este proceso industrial y capitalista impacta en la vida de los pueblos y en la vida campesina, ¿no? Me vienen personas como Teresa Ortega Díaz, Marc Badal, la propia Silvia Federici cuando habla de la acumulación originaria, y cómo todo este proceso, una de las consecuencias que tiene, es que también en los propios pueblos vamos a ir adaptando la nueva forma de vida, ¿no? Entonces vamos a ir olvidando nuestras formas de vida autóctonas, ¿no? Las que veníamos teniendo. Hablo en primera persona, pero esto ya me ha tocado vivir en un contexto bastante transformado por el capitalismo, ¿no? Pero también nuestras abuelas van a ir viviendo estas transformaciones, ¿no? En sus pueblos y en nuestros contextos. Entonces, todo este proceso de la llegada del capitalismo provocará una visión del mundo radicalmente diferente
a la que era propia, ¿no?, de esos pueblos, lo que supuso una desestructuración completa de las comunidades, incluso la pérdida de identidad. El desbancamiento de esta identidad tradicional va a ir creando esta imagen peyorativa del medio rural y de sus habitantes, ¿no?, tanto que vamos a llegar a identificarnos como desde ahí, con esa visión impuesta, ¿no? Vamos a ir asumiendo pues, que la gente del pueblo somos paletas, menos listas, pobres, ¿no? Eso se va a ir imponiendo a lo largo de los siglos, ¿no? No es una cosa que venga de siempre. Esto lo dice también Álvaro Falquina Aparicio, que es de donde he cogido también estas referencias y quería nombrarlo. O sea, y que también estamos para eso, ¿no? O sea, queríamos hacer como la contextualización de un poco histórica de la palabra pueblerinas y de las palabras peyorativas que se nos han impuesto, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y como nosotras lo estamos cogiendo para revalorizarlo y darle una vuelta a todo esto, pues es como importante también contextualizar también de dónde viene esto. Sí, veo vuestras caras y os estoy escuchando el pensamiento, ¿no?, que hacen estas personas aquí. Parece que nos están dando una clase de historia, veníamos a un podcast. Pues bueno, pues era importante un poco traeros el marco contextual y un poco la introducción, ¿no?, de por qué estamos aquí, de por qué esto se llama pueblerinas, ¿no?, de qué está pasando con los pueblos, desde dónde vamos a pensar la vida rural, ¿no?, de todo esto. Pero no nos podemos olvidar que estamos hoy aquí, 20 de julio, en la Tejabana de La Rión, en el encuentro de pueblerinas, que este año celebra su 5ª edición. Y lo decimos con orgullo, porque lo que empezó como una idea súper pequeña de una cosa puntual que nos apetecía, esto muchas de las que estáis aquí ya lo sabéis, porque lo hemos repetido un montón de veces, pero algo que empezó como con una idea un día tomando un café en la venta, pues ha cogiendo fuerza, ha ido cogiendo como cuerpo y corazón y espíritu y todo, y pues es un poco lo que tenemos hoy. Porque este proyecto empezó en 2021 en EULF, aunque estemos ahora en La Rión, pero empezó en EULF, en un encuentro que iba a ser más, ya lo dije ayer también, pero bueno, que iba a ser más como relacionado con las letras, la escritura, la literatura, un poco desde ese mundo, ¿no? Con la excusa de traer a Brigitte Vasallo, esto es así. Pero que vimos ahí como un potencial, una potencialidad transformadora y que el proyecto se ha ido adaptando, ¿no?, a las necesidades de cada momento, año a año, también las necesidades como de reflexión que teníamos, ¿no?, con las temáticas en las que hemos hablado en las mesas redondas, los talleres que hemos hecho un poco como adaptándose al momento que también nosotras como asociación, nosotras como pueblerinas que estábamos viviendo. Y hemos cambiado de enfoques, de actividades, pero como que el espíritu desde el que nació, que era el llevar a los pueblos pues la cultura, la literatura, un espacio de reflexión, de encuentro intergeneracional, todo eso se mantiene igual que al principio y lo único que hace es como ir cogiendo más y más sentido todo, ¿no? Como que más que perderlo y cansarnos, yo creo que va avanzando. Porque seguimos habitando los pueblos con todas sus complejidades y cada año tenemos nuevos retos y nuevos debates y nuevos problemas que nos acechan y que queremos llevarlos encima de la mesa desde nuestra propia identidad como pueblerinas, como mujeres rurales, como identidades disidentes rurales también. Y bueno, y además hemos tenido la suerte de que durante estos años han pasado por aquí escritoras, artistas, músicas, activistas, vecinas de los diferentes valles de la zona y que gracias a todas ellas hemos podido repensar un montón de cosas, hemos llorado, hemos bailado, nos hemos cansado también, ¿no? También nos ha dado mucha rabia algunas cosas, pero bueno, esto es lo que nos ha dado el que la gente haya podido venir y que nos hayan aceptado las invitaciones también de participar en este encuentro, porque hemos hablado de gordofobia, de agroecología, de sexualidad, de cuerpos diversos, de cambio climático, del campo, de la crisis del campo, de políticas públicas, de la institución, de la autogestión, de arte, memoria, desarraigo, resistencia, ¿no? Y todo eso, pues, gracias a un montón de gente que lo ha hecho posible. Y todo con una idea súper clara, que es la de estos debates, la cultura y la creación de proyectos no son cosas exclusivas de las ciudades. En los pueblos también se generan muchas cosas, ¿no? O sea, hay un montón de semillas que germinan a diario y pues esta es una más de todas esas iniciativas. Ya lo decía ayer Sandra, que al final no sabemos cuánto de transformador puede ser esto, pero es una brecha en un bloque de hormigón
que está ahí, una sociedad que está, bueno, pues como está, y son pequeñas brechas que están haciendo un camino para que pase la luz. y bueno, si alguna todavía no se ha enterado de qué va esto, pues en los últimos años hemos tenido la suerte de contar con un montón de artistas también. Agua en Marte, por ejemplo, bueno, Conectando con Marte, Beguis de la Rosa, Alorma Morea, bueno, este año con Elsa y Hanna, teatro feminista callejero, también, o sea, como muy situado en lo rural también, ¿no? Con historias que relatan la vida de mujeres desde una lechera hasta unas viudas, hasta unas niñas que juegan y cantan en el campo, ¿no? Con Elia y Uxía. Y hemos tenido también un montón de talleres de creación, ¿no? Como en el mismo encuentro, que ya es una creación, otras creaciones con el taller de ilustración que hicimos el primer año con la Pulgui, de fanzines, bueno, pues todas esas cosas que ya sabéis, todas las que estáis aquí, porque sois fieles. Y bueno, y que nos lo hemos pasado muy bien y que siempre hemos acabado bailando todas, que también es lo que nos gusta, ¿no? Porque si no podemos bailar, pues no es nuestra revolución, eso es así. Y este año, pues al ver lo que hemos construido, estos cinco ediciones, 5 encuentros, pues hemos decidido ir un poco más allá. Y lo que antes era un fin de semana al año, pues se va a convertir en un proyecto vivo y constante, que va a durar todo un año, ¿no? Y es un poco el proyecto también que venimos a presentar aquí. El proyecto se amplía, se reinventa, ¿no? Y se despliega en 3 grandes líneas. La primera seguirá siendo, y es Pueblerinas el Encuentro, ¿no? Que va a seguir siendo un festival anual y vamos a seguir creando entre todas, entre todos, este espacio mágico que estamos viviendo hoy aquí, ¿no? La segunda gran línea que lleva este proyecto es Pueblerinas en Acción. Pueblerinas en Acción es una propuesta audiovisual para crear en común, ¿no? y conjunto a nuestras vecinas en los pueblos cortometrajes participativos, ¿no? con las mujeres referentes de nuestros pueblos. Realizaremos pues, bueno, historias contadas desde dentro, ¿no? Desde nuestra mirada, con nuestras palabras, desde nuestra perspectiva, con nuestras vecinas de pueblos. Y luego esos cortometrajes pues irán recorriendo los diferentes pueblos como los antiguos correpueblos, ¿no? Cines de verano. Y bueno, la tercera línea es la que estáis viendo hoy aquí, es Pueblerinas en la Onda. Pueblerinas en la Onda pretende ser un podcast, un espacio de escucha, de palabra, de comunidad. No queremos invitar a expertas, queremos invitar a nuestras vecinas, a nuestros vecines, ¿no? que nos cuenten, ¿no? Y darle valor a la experiencia, no tanto quizá, ¿no? a ser experto, ¿no? en temas, ¿no? Pues porque cada historia cuenta y es importante dar estados. No estamos solas en esto. No estamos solas, obviamente. Estamos aquí de marquesas. Lo habéis visto que no estamos solas. Pero para Pueblerinas hemos creado un equipazo muy guay, que por un lado, bueno, está la Asociación Baldallín, que es el colectivo que ha promovido el encuentro en los últimos años, pero además ahora, como en muchas otras cosas que hay que hacer para llevar todo esto a cabo, pues se suma el equipo de Berezi, Isokia Audiovisual, Olaya Sánchez, Sandra Urra Visual Art, está también Sara haciendo los diseños, Elías, Maite, un montón de gente que nos acompaña hoy, que nos va a acompañar en esta aventurilla. Porque somos todas mujeres rurales, autónomas, con las botas llenas de barro y la cabeza llena de ideas, demasiadas a veces, y lo que queremos es seguir haciendo esto. Y esto es lo que ha sido y lo que será Pueblerinas. Como ya hemos dicho, es un proyecto flexible que se va a moldear a lo que venga, pero que seguirá siendo un encuentro, o sea, un espacio de encuentro para seguir luchando y disfrutando y reivindicando también este espacio nuestro y que queremos generar, ¿no? Para poder vivir con dignidad también en este mundo rural, con una voz propia y con muchas ganas de ir haciendo más grande esa grita cada vez. Así que bienvenidas y bienvenides todos y todas y todos a esta nueva etapa, que no ha hecho más que empezar.
punkis, raperas y raveras. No somos lo que tú quieras. Hippies, Bueno, modas, y cebolleras. No somos lo que se como os hemos dicho lo que es Pueblerinas, vamos a presentar bien al equipo también para que nos conozcáis y como que muchas veces hablamos en abstracto de Pueblerinas y de la asociación y todo, pero también está guay como poner nombre y cara y señalar a las personas que están como también al pie del cañón, ¿no? Y Pueblerinas, en realidad, además de las personas que voy a mencionar, o sea, se sostiene gracias a un montonazo de gente más. Pero bueno, vamos como a poner nombres a algunas, que aquí nadie se libra en realidad, pero bueno. Bueno, vamos primero con nuestras pueblerinas de trinchera. No, Ramona, Ainhoa, Maite, Ainara, y a todas las que desde el 2015... A todas las que, bueno, junto con Marisa, Nacho y otras tantas, desde el 2015 pues llevan ahí al pie del cañón dinamizando el valle, como hormiguitas, haciendo un trabajo ahí de poco a poco, de aguantar muchas cosas y así se ha llenado el valle también de cultura y reivindicación en muchos momentos y va a seguir siendo así. Vamos a ya presentar como al equipo, ¿no? Porque no me quiero dejar a nadie fuera, ¿no? Todo el mundo es importante, todo el trabajo es importante. Quizá, pues bueno, Pueblerinas en Acción y Pueblerinas en la Onda sí que la vamos a llevar como 5 personas en concreto, ¿no? Entonces las vamos a presentar un poco así, un poco dinámico, a ver qué os parece, ¿no? Vale, Carla. Carla no necesita mucha presentación quizá aquí, pero quizá para, ¿no? para nuestros oyentes. Para eso. Eso, quizás sí. Entonces, pues Carla es parte de la asociación Valdeallín, es profesional multidisciplinar. Mezcla la política, la igualdad, el arte, el activismo, como quien mezcla tomate con aceite. Y oye, funciona. Estudió políticas en Londres, luego hizo un máster en género en la UPNA. Y hace 5 años crea, junto con su hermana Edurne, crean la consultoría de igualdad Beresi. Y bueno, y ahora mismo está inmensa pues, en numerosos proyectos artísticos. Y yo voy a seguir pues, con mi hermana y mi socia y mi cómplice Edurne, que de hecho ahora lo he pensado y que lo hemos apuntado mal, porque creamos Beresi hace 7 años. Bueno, darle un aplauso a la Edurne. Bueno, Edurne es trabajadora social, también especializada en igualdad en la UPNA y lleva pues, más de 10 años trabajando en este ámbito. Antes de que empezáramos con Beresi y con la consultoría, pues ya estaba trabajando desde la igualdad, desde la institución. Y bueno, y es un referente ahora mismo en el entorno rural en prácticas de igualdad, prácticas sociales y demás. Y además es nuestro punto de anclaje, porque es la jefa de todo esto. La que se come los marrones más grandes, en realidad, de rellenar papeleos y cosas. Y porque pone también el corazón en cada proyecto y eso se nota y se agradece. Eso. Tenemos a Raquel, que es educadora, acompañante de procesos, formadora en comunicación no violenta y en diversidad. Lleva muchos años trabajando con grupos desde una mirada feminista y desde hace 3 años pues forma parte del equipo de Beresi. No sé si ahora sí desde hace 3 o desde hace más, porque como hemos cambiado el total... 3. Hemos cambiado el total desde hace 3. Forma parte del equipo de Beresi. Su energía nos llena de alegría el camino, la verdad. Un besico, Raquel. Y nuestra Cristina Pozo, Sevilla. Bueno, Cris es lodosana, como el pimiento, lodosa, historiadora, feminista y agitadora de conciencias. Ha estudiado historia, memoria, género, bueno, educación, tu currículum súper extenso, o sea, de todo. Y es la típica persona que te suelta una cita teórica en medio de la huerta, mientras estás recogiendo tomates. Y te deja pensando ahí para reflexionar, ¿eh? Y bueno, lleva 2 años trabajando también con nosotras en Beresi, sembrando ideas muy potentes, combinándolo con su labor de investigación histórica también. Y bueno, siempre es una suerte
tener gente tan preparada y tan listísima en nuestro equipo. Sí, Ricardo Maitea. Y detrás no se ve, pero vosotras sí, hoy sí, pero la gente no lo va a ver y es importante, ¿no?, traerlas aquí. Tenemos a Sandra, artista visual, fotógrafa, realizadora, de Lorca, del Valle de Jerry, como tiene que ser. Sandra hace magia con la cámara y con la edición, ha colaborado con muchos proyectos rurales, sociales, culturales en Navarra. Tiene ojo, tiene criterio y tiene siempre un plano bonito esperándote. Bueno, y tenemos también a Olaya Sánchez, realizadora y sonidista con más de 10 años de experiencia, especialista en documentales, cortos, podcast y en hacer que todo suene bien, literal y metafóricamente. Es autónoma, creativa, empática y muy pueblerina también. Y además de grabar, imparte talleres también para reducir la brecha digital, visibilizar a las mujeres y empoderarnos con una cámara en mano y un micro para todas. Y es que ya. Bueno, y hoy también están Elías y la Maite, que los hemos engañado para ayudarnos con las cámaras y el equipo, y que son también parte de todo esto. Y pues nada, estos somos el equipo motor, pero bueno, lo que he dicho antes, sin todo el resto de personas que estáis aquí, todas las manos que nos ayudan en cada paso y todos los recursos que tenemos como súper cerca, tanto personales como logísticos, pues es que nada sería posible. Así que aquí estamos y lo hacemos desde aquí pues porque queremos hacerlo desde aquí, desde nuestra identidad de pueblerinas y para todas vosotras, para nuestras amigas, básicamente. Decíamos que este proyecto está ubicado en los pueblos, en el entorno rural, ya lo hemos presentado. Hablábamos antes de cómo se ha ido construyendo esa visión peyorativa de habitar en los pueblos, de la gente pueblerina, y aunque es una perspectiva que tiene unos intereses muy concretos, tampoco podemos romantizar la vida en los pueblos, ¿no? Parece que en los pueblos nunca pasa nada, parece que... Y esto también se ha ido construyendo históricamente, ¿no? En los pueblos no tenemos historia, ¿no? Somos ahistóricos, ¿no? En los pueblos se vive igual hace 15 años que ahora, hace 80 años que ahora, ¿no? Y esto no es verdad, la gente que vivimos en los pueblos somos muy conscientes de ello, ¿no? Entonces, tampoco esto nos puede llevar a romantizar, ¿no? No quisiéramos plantear aquí una visión de habitar el pueblo tampoco romantizada ni idealizada, ¿no? Y tenemos que entender pues, que como en la medida que pertenecemos a esta sociedad, los pueblos también viven situaciones complejas, ¿no? Nos vivimos en debates y en complejidades, ¿no? No podemos seguir entendiendo los pueblos como unos lugares que no tienen historia y en los que nunca pasa nada, ¿no? Como si Carla y tu abuela y tú hubierais vivido de la misma manera en este pueblo, o como si mi abuela en Lodosa y tu abuela aquí hubieran vivido lo mismo, ¿no? Quizás sí hay cosas en común, seguro que sí, pero tienen sus particularidades, ¿no? Y sus experiencias específicas, y eso pues queremos un poco sacarlo a la luz, ¿no? En los pueblos la gente se afilia a los sindicatos, organizan encuentros, ¿no? Se baila. En los pueblos las mujeres han tenido que pelear por participar en los bailes tradicionales, por entrar en las asociaciones. Podemos, por favor, dejar de desvalorizar ir en invierno a lavar la ropa a un río, ¿no? Como si la vida cotidiana no tuviera importancia, ¿no? Y la tiene toda, ¿no? Porque la historia se va construyendo de esas pequeñas historias, ¿no? De esa manera de sostener la vida cotidiana. Los pueblos cambian y van perdiendo población, lo sabemos, pero vivimos, ¿no? Vivimos en los pueblos siguen viviendo. Todavía perviven los saberes populares, las comunidades, los ausolanes, la memoria colectiva, ¿no? En los pueblos la relación con la tierra está presente. La interdependencia con la gente, ¿no? No levitamos en ascensores, ¿no? Como la gente que vive en las grandes ciudades, ¿no? Pues nosotras nos ortigamos, nos bañamos en el río y cogemos los melocotones directamente del árbol sin plástico mediante, ¿no? Pues esto es lo que hacemos también en los pueblos. Aún así, pues no podemos tampoco idealizar esto.
No, o sea, es lo que hemos dicho antes también, ¿no? Como que las realidades son súper complejas y hay que atender a esas complejidades y que tenemos que también tener como esto presente para poder seguir reivindicando también las cosas que tienen que cambiar. O sea, existe una falta de recursos muy grande en el medio rural, de accesibilidad, de conexiones de transporte público, de hospitales de cuidado de la infancia, de cuidado en general. La turistificación también, ¿no? Que está afectando un montón también a los entornos rurales, desde donde se vende unos campos verdes y vienen aquí la gente de las ciudades y lo dejan todo fatal. No, pero no, pues ¿qué tipo de turismo queremos que se dé en nuestros pueblos? La no visibilidad de la violencia sexista, ¿no? El silencio que hay muchas veces en torno a la violencia de género en los pueblos, ¿no? Y las dificultades que se dan en los pueblos pequeños cuando todo es tan cercano y es tan personal y cuando señalar a un vecino cuesta más de lo habitual. Esto es un tema importantísimo, a día de hoy sigue habiendo todavía muchísimo trabajo que hacer en este sentido, aunque se hayan dado pasos hacia esa visibilización de las violencias en lo rural. Sigue siendo mucho más difícil que desde el anonimato hacer una resistencia activa frente a eso, ¿no? Claro, porque también en los pueblos pues todo el mundo se conoce, ¿no? Quizá denunciar a alguien implica dividir a un pueblo entero, estás denunciando también al padre de alguien, al primo de alguien, al tío de alguien o incluso a tu propio tío o a tu propio padre, ¿no? Entonces esto es complejo dentro de las comunidades rurales, ¿no? Sí, en este sentido también, o sea, como todo el tema de la LGTBIQ-fobia, que los pueblos han sido históricamente espacios hostiles para la comunidad queer, para las personas trans, bolleras, maricas, y ha habido un sexilio muy grande de los pueblos a las ciudades por esto, ¿no? Entonces, como ya vemos como ejemplos de rehabilitar lo rural desde ahí, pero es verdad que los pueblos todavía no son esos espacios seguros que anhelamos del todo. También incluso con el tema del antiespecismo, del ser animalista, de estar en contra de la violencia animal, ¿no? Y el tema de la tradición y de los usos tradicionales del uso de los animales, pues eso también son temas que siguen estando ahí muy presentes y que generan mucho debate y que los pueblos pues tiene más peso o tiene más, bueno, genera más controversia, ¿no? por ese arraigo. Pero eso, son contextos complejos en los que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y en eso estamos, para desengranarlo todo. Y venimos un poco a eso, ¿no? No venimos a darle lecciones de vida a nadie, venimos a resaltar que ser pueblerina es una realidad compleja y que es importante que sigamos creando espacios desde los cuales poder repensar entre todos ¿no? en poder repensar la ruralidad, poder repensar la comunidad, ¿no? Desde el pueblo y para el pueblo y desde una perspectiva pues, antipatriarcal, anticolonial, antirracista y activista, ¿no? Es un espacio para mirarnos, ¿no? y para repensarnos, para posicionarnos, para tejer redes, ¿no? Y para celebrarnos siempre. Era y es importante para nosotras presentaros el proyecto que tenemos entre manos y hacerlo con vosotras, con vosotros y con vosotres hoy aquí, en colectivo, en comunidad, porque es un proyecto que nace, como siempre, desde el impulso colectivo y pretende ser un impulso colectivo, ¿no? Ante estos años y este tiempo de individualización, de atomización y de desánimo que nos está tocando vivir. Y en este impulso colectivo tenemos como invitada a nuestra compañera, amiga y a una pueblerina de La Rion, Ainhoa. Un aplauso. Ainhoa, que acaba de publicar un libro que vamos a presentar ahora mismo, pero que voy a presentarla a ella primero con su propia descripción. Ainhoa es una criatura salvaje que nació un lunes de otoño de 1995 cerca de las aguas del Ebro, pero que aunque dejó de crecer, nunca dejó de brotar gracias a las corrientes del Urederra. Lokiz custodia sus sueños, Lazcua guarda entre sus rocas sus anhelos. Belástegui tiene para ella secretos que aún están por descubrir. La Raiza siempre le espera con ganas. Sus raíces han crecido hasta los puntos más recónditos del planeta. Escribir las historias que vivía le ha acompañado. Y gracias a ello, siempre ha encontrado el camino de vuelta a casa. No sabe cuál será su siguiente paso,
pero sí que los poemas son su forma de entender la vida. ¿Y cuál es el código postal de su hogar? 31.290. Qué fuerte es que te presenten con tus propias palabras, ¿eh? Qué difícil también. Sí, sí. Es que ricasco, Ainhoa, por estar hoy aquí con nosotras. Un placer tenerte aquí. Tu libro, 31.290. Un código postal que nos permite existir. ¿Cómo nace este libro? ¿Qué relación guarda con el entorno rural? Cuéntanos. Me contactó una editorial por el Instagram, yo pensaba que eso era mentira, ¿sabes? Como que me estaban tomando el pelo. Y resulta que sí, que habían leído y que querían publicar mis poemas. Y era como, wow, 4 poemas sobre los elementos naturales y un manifiesto rural no dan para un libro. Y entonces me puse a escribir, y como yo solo sé escribir de lo que siento, de lo que vivo y de lo que se me mueve por dentro, pues seguí escribiendo y me salían todos poemas relacionados con 31.290, que es el código postal del Valle de Allín, con las diferentes tanto poblaciones como elementos que se crean dentro de este entorno rural. Y de repente me di cuenta que tenía todo sentido, que había 3 partes dentro del libro, una parte del pasado, una genealogía de todas las mujeres que abrieron camino para que nosotras podamos estar hoy aquí, una parte del presente, que es de todas las personas que lo habitamos y que seguimos resistiendo desde diferentes formas y que seguimos creando y seguimos apostando por una vida rural contextualizada, y un futuro de qué nos espera, qué sombras nos acechan, qué futuro les queda a las criaturas que viven cerca de nosotras. Y pues de repente había un libro que tenía sentido y que sin pensarlo mucho pues estaba. Y en el libro, Ainhoa, hablas como mucho de revolución rural, de resistir en lo rural, como entendemos, ¿no?, que es difícil vivir en los pueblos en este sistema capitalista neoliberal que nos lleva al individualismo más extremo, ¿no? Para ti, ¿qué es resistir? O sea, ¿cómo entiendes esta revolución? Sí, ¿cómo la entiendes? Vivir el día a día. O sea, me parece que en lo cotidiano y en las pequeñas cosas está también esa revolución, que por supuesto hay que hacer, hay que organizarse, hay que hacer grandes acciones, hay que luchar en contra de los macroproyectos eólicos, hay que luchar en contra de la turistificación que vienen a cargarse todas nuestros entornos naturales. Pero en el día a día, en las pequeñas cosas, en el llevarle un tupper de lentejas a tu colega porque sabes que está mala, en el acompañar a tu prima no sé qué, en el saber que la persona mayor que vive 3 casas más arriba tuya necesita ayuda, ahí reside para mí la base de la vida en lo rural y de la resistencia, que al final es sostener la vida. Sí, vale, la cultura en el rural, ¿no? Parece que en los pueblos estamos condenadas a preservar la cultura, a preservar las tradiciones, los bailes, ¿no? Quizá eso le podríamos dar una vuelta, ¿no?, y repensarlo en comunidad, a ver qué opinamos de esto. Pero ¿cómo es el panorama de crear cultura en lo rural? ¿Cómo es, no sé, hacer cosas de teatro, bailes, grupos de música? ¿Cómo ves esta parte, ¿no?, de la creación? O sea, siempre hay más trabas. Al final estás creando fuera de un contexto urbanita, estás creando en entornos más pequeños que tienes menos recursos, que la gente... Hay la misma distancia de aquí a Estella que de Estella a aquí. La gente de Estella viene aquí, poco. ¿Bajamos nosotras más a Estella a cualquier cosa cultural? Sí. Entonces, partes con esa traba de la limitación de recursos y de la limitación de alcance, ¿sabes? O sea, puedes estar creando un contenido maravilloso que sea genial, pero el hecho de que salga de un pueblo y no de una gran ciudad limita mogollón a que pueda llegar a muchísima gente. Hoy que esto esté lleno es maravilloso, o sea, por favor. Y al final también, ¿no?, como decís, todo lo que sale de lo rural tiene esa connotación negativa, tiene esa visión como que o no hay suficiente estudio o investigación detrás, no hay suficiente, ¿no?, como que no tiene suficiente contexto, suficiente peso, suficiente curro detrás de ello, y es como, bueno, 4 colegas que se han juntado en el pueblo y han hecho una obra de teatro. Ya, bueno, pues igual es la mejor obra de teatro que has visto en tu vida. Las murmuradoras que con la hija del Pachín han visto pasear. Solo quiero casar
es un texto dedicado especialmente a las murmuradoras. Me ha gustado mucho. Gracias. Creo que si tienen algo en común la mayoría de los pueblos, quizás el lavadero y tener murmuradoras. No sé si estáis de acuerdo, pero... entonces, creo que este texto me ha gustado porque creo que refleja muy bien esto que venimos trayendo de la complejidad y de la ambivalencia en los pueblos, ¿no? Del cotilleo y el cuidado a la vez. Es gente que te trae verduras, que se preocupa por ti, que te pregunta qué tal te va el trabajo y a la vez, pues sabes que cotillean, ¿no? Que te da como cosillas salir a según qué horas o llegar a según qué horas, ¿no? Como estas cosas, ¿no? de los pueblos, ¿no? Y bueno, pues no sé si te apetece como contarnos algo en torno a este tema. Tengo que decir que este poema, cuando me puse, después de haber hablado con la editorial y ya saber firmar un contrato con una editorial, que es un gran temazo, y saber que tengo que seguir escribiendo, estuve un mes incapaz de escribir porque era como, wow, ahora tengo que escribir, alguien está esperando lo que yo escribo y soy incapaz. Bueno, pues el poema de las murmuradoras fue el primero que salió, justo después de ese bloqueo tan típico, ¿no?, en la gente que escribe. Y después de salir el poema de las murmuradoras salieron todos. Y bueno, ya lo veréis si compráis el libro o si lo tenéis, pero hay poemas que están ubicados en coordenadas geográficas, para que peguéis un ratito buscando a ver, cada coordenada geográfica es un punto del valle, y justamente las murmuradoras están en Eulf, porque es como un poema referido a la temporada que estuvimos viviendo en Eulf, y pues ¿qué pasaba? Estabas en la puerta de casa y la señora que iba a tirar la basura pasaba a preguntarte a ver qué tal estabas, a rascar un poco de información para luego comentarla en la misa, pero de paso te traía una barca de higos. Bueno, pues no compensa, a veces compensa te vendo un trocito de mi vida pero me estás trayendo fruta, pues no te voy a decir que no. Entonces, me parece que se les ha visto siempre con una connotación negativa, que no quiere decir que hay que contarles toda tu vida y que el chisme está bien hasta cierto punto, porque también el tener un poco de intimidad y el poder ser quien eres sin que todo el mundo esté juzgando quién eres o qué haces está bien, pero me parece que las murmuradoras tienen mucho que decir, han vivido mucho, saben mucho, tienen mucha... Igual no tendrán grandes carreras universitarias o no tendrán grandes estudios, pero del día a día y de lo que necesitamos para seguir adelante saben, y hay que escucharlas también. O sea que igual un 50-50 de dar y recibir está bien. Y que un poco murmuradoras también somos nosotras. Sí, hombre, por lo menos. Por supuestísimo. No sé, Ainhoa, ¿tienes algo más que te apetezca como que desde que hayas publicado el libro digas, jo, esto quiero contarlo, ¿no? O algo que igual tengamos que saber del libro, del proceso, de cómo tú te ubicas ahora mismo como escritora afamada? Pues eso, para empezar, y demás. haber escrito un libro no siento que sea escritora, y tengo un libro publicado y es verdad y quedan pocas copias, no es marketing, es real, pero ese síndrome de la impostora, ¿no? De no ser suficiente. Al final, yo también he nacido en una ciudad, por mucho que reniegue mis orígenes, he nacido en Zaragoza y he vivido hasta los 20 en Zaragoza. Entonces, para mucha gente aquí en el pueblo yo soy de fuera, y por mucho que viva, trabaje y exista aquí y siga resistiendo aquí, voy a seguir siendo de fuera toda mi santa vida. Entonces eso también me generaba como mucha inseguridad a la hora de quién soy yo, presentando un libro, escribiendo un libro con el código postal del valle, que es una declaración de intenciones, y hablando única y exclusivamente de este entorno rural, que se puede extrapolar a otros sitios, pero al final para mí está ubicado en este código postal. ¿Quién soy yo, no? ¿Qué validez tengo? O sea, ¿qué va a pensar la María Jesús cuando vaya a echar la basura y sepa que yo he escrito un libro? Pues estará contenta, espero, por lo menos, yo qué sé. Entonces me surgieron muchas dudas, muchas inseguridades, una vez que ya recibí la caja, porque hasta que no estaba esto impreso y era real, era como, bueno, sí, he escrito un libro, una editorial me ha contactado, no sé qué, pero de repente llegaron las cajas y era real, y empecé a vender y la gente ha estado leyendo los poemas y la gente me ha dicho lo que... Entonces como, wow, qué vértigo. Pero por otro lado, esto es mi visión, es mi sensación, es mi recopilatorio, mi genealogía de lo que es el valle. No es ni la historia única, ni la verdadera, ni nada por el estilo. O sea, ojalá hubiese 1 millón de poemarios que recopilasen la vida rural de diferentes puntos de vista, apelando a diferentes temáticas, ¿no? O sea, al final esto es sentimiento puro y duro. Aquí no vas a encontrar un análisis, una investigación histórica de no sé qué año, no sé qué persona hizo no sé qué. No, aquí vas a encontrar emoción. Y
y un intento de recuperar pues, todo lo que se ha vivido. También quería comentar que bueno, está dividido como en 3 partes, pasado, presente y futuro, y como para introducción de cada parte me parecía que no tenía sentido que solo fuera mi voz la que se recogiese en este poemario, sino que fuera algo colectivo. Entonces los poemas fueron, somos y serán, están escritos con palabras de mujeres y de criaturas que viven en el valle, a las que yo les hice la pregunta de ¿qué es para ti vivir en el valle en una palabra? Preguntazas, o sea, hubo gente que me escribió un párrafo entero y yo era como, por favor, una palabra. Y entonces, con todas esas palabras de gente desde 90 años hasta, yo creo que la criatura más pequeña tenía 6, con todas esas palabras hice esos 3 poemas, ¿no? Como para que también fuera algo colectivo, porque si no, no tiene sentido. O sea, al final lo rural es algo colectivo y quería que de alguna manera quedase reflejado en un poema, pues eso, ¿no? La gente más mayor en el poema fueron, las que estamos aquí en el presente, en el somos, y las criaturas más pequeñas, que son las que van a heredar todo esto que estamos generando en serán. Qué bonito. Pues yo quiero invitarte, si te apetece leerte algún poemilla. A las murmuradoras. Venga. Bueno, os he dado una pista que las murmuradoras es en el CELS, el resto tenéis que buscar vosotras dónde es. Las murmuradoras dicen muchas cosas, que con la hija de Pachi te han visto pasear, o que este año la cosecha va a tardar en llegar. Las murmuradoras dicen muchas cosas, y menos mal. Gracias a ellas hay un saber ancestral, una genealogía de nuestro recorrido, una resistencia popular, un camino abierto para que podamos habitar. Las murmuradoras están en cualquier lugar, aunque a simple vista no las puedas encontrar, siempre aparecen, sin llamarlas, se siente su presencia, y te ofrecen lo que no sabías que necesitabas. Te pondrán al día de cómo va la obra de aquella casa, te confesarán su secreto para regar las plantas, hablarán de esto y de aquello, mientras te ofrecen tomates e higos. No dudarán en preguntarte tus intimidades, pero a cambio te relatarán historias jamás imaginadas. Recordarán cómo era la vida antes y agradecerán que la gente joven siga aquí. Para cuando te quieras dar cuenta, estarás volviendo a casa, con historias que contar, una barca de verdura y fruta fresca y un agradecimiento que no te cabe en el pecho. No te olvides que para lo bueno y para lo malo, las murmuradoras siempre están. Si las paredes de los lavaderos tuvieran vida, gritarían de norte a sur quiénes eran las que se dejaban las manos flotando con agua fría y resignación. Esas mismas manos que criaban y cultivaban, que trabajaban dentro y fuera, que existían. Si pudiéramos escuchar los ecos que rebotan en el frontón de este a oeste, sabríamos que no siempre fue fácil, ni siquiera es que lo sea ahora, pero que siempre fue, que siempre estuvieron y que gracias a ellas estamos. De camino a misa, yendo a tirar la basura, saliendo al panadero, bajando del monte, sosteniendo la vida dentro y fuera del hogar, en cualquier dirección, desde cualquier época, y llegando hasta el último rincón, las murmuradoras hablarán, y será así como se mantendrá viva la historia. ¿Quieres leer algo más? ¿Te apetece? Vale, qué nervios, no había pensado cuál más. Bueno, luego también decir, como ha mencionado Chris, este libro no es un intento de romantización ni muchísimo menos. O sea, en la parte del presente sí que hablo un poco más, ¿no? de lo bonito que es vivir aquí, de los elementos naturales, de que como gracias a las colegas, a una asociación, a gente que curra porque esto sea diferente, merece la pena vivir en el pueblo, pero en el futuro sí que tengo miedo de que nos espera a la gente que vivimos en lo rural. Tengo miedo de la crisis climática, de la incertidumbre de la vivienda, de un montón de cosas que, pues eso, que también se reflejan en el poemario, porque, bueno, pues eso, un equilibrio, ¿no? Entre lo que merece la pena resaltar del pueblo y que no se nos olvide que también es una situación compleja y que tenemos que seguir luchando. O sea, ¿podéis ir hablando un poco mientras busco? Yo sí que quiero decir algo, ¿puedo decir algo? Sí. Bueno, ella ha dedicado el libro a su abuela, que no puede estar hoy aquí, no por falta de ganas, ella ya sabe por qué. Entonces, no ha podido venir, pero te manda un recado con la tía. Adiós, espérate. Espérate. Que quiere que sepa. Que quiere que sepa, lo dijo, que quiere que sepa que está muy orgullosa de ti
y que le mande unas flores. Así que aquí están las flores. Vale, y yo no sé si te lo he dicho, pero yo también, Yo también, madre, voy a llorar. Yo también. Eso es otra. El poema está dedicado a mi abuela, evidentemente, porque sin mi abuela yo no estaría aquí y pues para mí es la mejor del mundo mundial. Así que gracias. Qué bonito. Pues voy a cambiar el poema. Claro, muy bien, muy sabio. Vale, es otro de los de las coordenadas geográficas, no voy a deciros cuál, pero lo vais a adivinar muy fácil. Nunca dudé de que mi sitio era este. Me bastó conocer el secreto de la vida para saber que era aquí, que podía ser en otros muchos lugares también, pero que sobre todo era aquí. Porque no son solo las coordenadas geográficas, es la gente que las habita. Son los rincones que me han visto crecer, es donde aprendí a nadar y a andar en bici. Son las noches que siempre se quedaban cortas, es tener un motivo para volver. Las horas de trabajo entre gritos y risas, es tener la certeza de que esto, más que un lugar, es un hogar. Un paseo cualquiera se puede transformar en la mayor aventura de la semana. Una herida que no deja de sangrar sabe encontrar la casa donde le pueden curar. Un frontón que ha sido testigo de innumerables fiestas, juegos y conversaciones. Un primer amor que buscaba el escondite en el pórtico de la iglesia. Unas cuestas interminables para recorrer con la bici y con los patines. Un río donde sumergirnos y renacer. Unas sierras que nos rodean y nos protegen del enemigo de acero. Un tupper de legumbres que siempre está para quien lo necesita. Una partida de cartas a última hora de la tarde para solucionar el mundo. Una familia de sangre y escogida repartida por todos los rincones. Ahí está el secreto de la vida, encontrar magia en las pequeñas cosas. Alguien llama un día a tu puerta y respondes como de costumbre, las conversaciones triviales, lo de siempre. Entre risas y algo de vergüenza terminan confesando que el origen de haber timbrado era la preocupación, que no se había movido tu coche en todo el día, que ni siquiera te habían visto salir o entrar, que no sabían cómo estabas. Ahí reside la base de los cuidados, es el principio de la vida. La inercia de timbrar aunque lleves llaves, o pasar sin preguntar porque la puerta siempre está abierta para quien sabe encontrar la manera. Poder moverse de una casa que es tuya, suya, de la de más allá, pero que la sientes como un hogar. Abrir y cerrar puertas como se consiguen sueños y se rechazan oportunidades. Subir y bajar escaleras como llegan problemas y se celebran los logros. Entrar y salir, como si dejáramos huella con nuestra presencia, teniendo claro que nos dolerá la ausencia, de quienes han hecho posible que hoy estemos aquí, de las que forjaron estos lazos entre fogones y vajilla, de las que han sido referentes sin saberlo, de las que extendieron sus raíces para buscar nuevos horizontes, de las abuelas que le han dado sentido a todo. Que cuando llegue una sombra atroz y nos robe la memoria, aunque no nos deje ser quienes fuimos, para poder disfrutar con quienes serán, nos pille con tostadas de ajo y aceite para desayunar, o para por fin poder descansar. Y si algo ocurre, no molestar. Vale, es que ricasco, mil gracias a todos, a todas, a todos por venir. Es que ricasco, Ainhoa. A vosotros Un gusto por invitarme. escucharte y tenerte aquí con nosotras hoy, de verdad. Hemos empezado con muchos nervios, acabamos bastante felices. Estad atentas, seguidnos en redes. Esto solo acaba de empezar. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes también. Vaya, estad atentes, buscarnos en redes. A partir de octubre iremos caminando todo este proyecto que empezaba hoy aquí. Eta mila esker, muchas gracias. Sí. Ha sido un gusto, un placer, Carla. A todas. Que ricasco, equipo.